Buenas tardes, compañeros, compañeras, gracias por acompañarnos, gracias por asistir a este taller para periodistas enfocado al uso de las herramientas de la transparencia. Gracias por destinar un poco de su tiempo que andan, sé que todos andan ahorita ya trabajando, buscando la nota, entonces pues, destinaron un poco de su tiempo para este curso, este taller, lo cual es especial para el instituto. Y les comenzamos por presentarles a quienes van a estar aquí con nosotros, impartiendo así que el curso. De entrada tenemos al comisionado presidente del instituto, les voy a decir el nombre completo, es el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Rendición de Cuentas y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Es el comisionado presidente, Julio César Bonilla, que va a estar aquí, él va a ofrecernos unas palabras iniciales, también va a estar ofreciendo parte también del curso la comisionada Marina San Martín Rebolloso, que va a estar también en la parte importante del curso, y quien también va a estar compartiendo una parte importante de este taller va a ser la que es la directora de capacitación, Laura Castelazo. Y pues bueno, a ustedes les comento que son compañeros de distintos medios de comunicación, todos, algunos de ellos que tienen como fuente ya de cobertura el Instituto de Transparencia, o hay compañeros que también les interesa la cuestión de la transparencia. Como vamos a desarrollar el taller, ahorita vamos a empezar con unas palabras del comisionado presidente. Posteriormente vamos a abrir un receso para quienes gusten ingerir algún bocadillo, café, agua, o a lo mejor tienen que pasar sus adelantos o checar alguna cuestión. Vamos a abrir un pequeño receso terminando el comisionado presidente. Reiniciamos posteriormente con la comisionada Marina, y vamos a cerrar el curso con la intervención de la directora de capacitación. Si hay alguna pregunta durante el desarrollo de la intervención de la comisionada o de la directora de capacitación, pues con todo gusto para que podamos ahí tener claro el tema, o a lo mejor algunos términos o algunas cuestiones que gusten tener precisas, que cuando salgan de aquí ya directo a presentar sus solicitudes de información, ¿sí? Y gracias compañeros de nueva cuenta. Y le dejo aquí el micrófono al comisionado presidente. Pues primero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Este ejercicio tiene como intención acercar la función del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas a periodistas, hombres y mujeres, que cotidianamente trabajan en esta capital y que naturalmente tienen un acercamiento cotidiano, permanente con esta materia. Una materia que a lo largo de estos primeros 15 años de su desarrollo legislativo ha tenido un crecimiento en el interés público, en el interés social, el interés de nuestra democracia. A mí me toca la parte introductoria que tiene que ver con los aspectos generales de cómo fue, digamos, moldeándose la base constitucional, legal y reglamentaria de estos dos derechos, o de la tutela de dos derechos fundamentales hoy consagrados en la Constitución Federal, en la Constitución local de la Ciudad de México y por supuesto en las leyes reglamentarias, que además son adjetivas y procesales para una tutela efectiva del derecho a la información y a la protección de los datos personales. Tengo que hablar con micrófono porque está grabándose, ¿verdad? ¿O puedo no hacerlo? Sí. ¿Sí? Bien, bueno. Entonces, el siglo XXI arrancó con el desarrollo institucional de una serie de modelos de carácter democrático y normativo que cada vez más acercaban a la gente a la protección y a la tutela efectiva de sus derechos fundamentales. México, como todos sabemos, tiene un modelo democrático sui generis, muy específico. El desarrollo democrático de nuestro país ha crecido en diversas etapas y ha crecido a la par también de instituciones, leyes y contenidos de base constitucional que le dan sentido al propio desarrollo democrático de nuestro país.
Ustedes como periodistas, hombres y mujeres, saben que las grandes transformaciones en materia democrática de nuestro país las empezamos a vivir hacia 1976 y 77, con la gran apertura en la primera reforma política de la República Mexicana que permitió una competencia electoral plural y más efectiva. En 1976 y 77, digamos que se dio el salto, el primer gran salto a la que hoy conocemos como el régimen democrático en el que vivimos. Es decir, de la figura del partido hegemónico, en donde el jefe del partido político era el presidente de la República y el jefe de Estado en México, pasamos hacia 2018, en esta última elección que nosotros todos vivimos, a la competencia de 9 partidos políticos en contienda, más candidatos independientes. Digamos que estas instituciones, creadas en clave democrática, tenían como principal objetivo en esa época consolidar un régimen de elecciones efectivo, transparente, eficaz, a la altura de lo que la sociedad necesitaba. Nosotros necesitábamos hace 40 años consolidar un régimen institucional que le brindara a la sociedad certezas sobre la democracia instrumental en este país. Y así se crearon instituciones tan importantes como hoy es el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Digamos que la parte de la democracia instrumental hoy por hoy cuenta con herramientas e instituciones efectivas. Pero la democracia en los estados contemporáneos tiene que ser entendida también en otra dimensión. No solamente necesitamos una democracia instrumental, también necesitamos vivir una democracia sustantiva. ¿Y la democracia sustantiva en qué consiste? En la tutela efectiva de otros derechos más allá del derecho al voto y al respeto a los derechos al voto. Y los estados contemporáneos han estado diseñando modelos que garanticen la tutela de otros derechos. Y para principios de los años de la gran transición, 99-2000, empieza a transformarse la legislación en materia de acceso a la información pública, en materia de transparencia en términos generales. 1976, 77, ya existía en la base constitucional el derecho al acceso a la información pública y decía en el texto constitucional que tendría que ser garantizada por el Estado y ya. El tema es que durante estos 40 años, o por lo menos 30 años hasta 2002, el desarrollo fue muy incipiente en materia de acceso a la información pública. Nosotros como mexicanos y mexicanas priorizamos otros temas que por supuesto eran primarios y necesarios para nuestra democracia. Y ya cuando dimos un salto de calidad en términos instrumentales, me refiero a las instituciones, a las normas y al ejercicio del voto, que de cierta manera estaba garantizado, hoy estamos discutiendo en este régimen moderno, contemporáneo, democrático, la creación de otras instituciones. Y de las que me toca hablar a mí, porque yo soy parte de una de ellas, es la de acceso a la información pública y protección de datos personales. Pudiera hablar en materia de derechos humanos, de las comisiones OTALES, en materia, por ejemplo, de la administración del dinero en el Banco Mundial, en el Banco de México, etcétera. Pero lo que nos vamos a concentrar hoy es cómo los estados democráticos, ante las problemáticas, las tensiones y las deficiencias que existían durante estos primeros 30 años en materia de acceso a la información pública, se fue modelando un estado constitucional contemporáneo. Muchos de nosotros hemos escuchado el concepto, y si no, díganmelo, del famoso Estado de Derecho. ¿Cuántos hemos hablado sobre este concepto? Estado de Derecho. ¿Y qué significa vivir en un Estado de Derecho? ¿No? El tema es que la doctrina y las corrientes en el mundo han ido variando. Y ya no propiamente podemos decir que el Estado contemporáneo, los Estados contemporáneos vivan en un Estado de Derecho, sino en un Estado constitucional, en donde las leyes ya no son la última ratio del Estado, sino los contenidos constitucionales. Y eso es importante que lo sepamos,
porque hasta hace 20 años lo que imperaba en el mundo era la ley y los contenidos de la norma. Y lo que dijera la norma es lo que se tenía que hacer y aplicar sin mayor interpretación. Hoy no. Hoy el Estado constitucional y democrático mandata que la ley no solamente son los textos normativos y lo que leemos al momento de abrir un código o una ley. La ley tiene una carga ideológica, tiene principios, tiene valores y tiene contenidos morales también. Y nosotros, como parte de este andamiaje constitucional e institucional, tenemos que entender así la ley. En 2011 vino una gran reforma a la Constitución. El artículo 1 constitucional se transformó y transformó, por tanto, todo el régimen de la protección de los derechos humanos en México. ¿Por qué me remito a la reforma 2011, de junio de 2011? Porque puso en el cenit de la Constitución y de nuestras normas supremas a la protección de los derechos humanos. Hoy, cualquier Estado que se digne de ser democrático, al menos tiene que cumplir con dos elementos: la protección irrestricta de los derechos humanos y su tutela efectiva, y el modelo institucional que permita pesos y contrapesos al poder público en cualquier Estado. Y como mexicanos, la división de poderes es una parte que conocíamos todos, ¿no? Sabemos que México, como muchos países republicanos, tiene 3 poderes. Es uno solo. La verdad es que no voy a entrar a esa discusión y no me va a ganar mi beta de abogado. La realidad es que sí. Legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Sí o no? Todos lo sabemos. En materia de acceso a la información pública y protección de datos personales. El tema es que el control constitucional en México ha explorado otros ámbitos y no se ha quedado en la división tradicional de los poderes. Y por eso ha creado órganos constitucionalmente autónomos. Y los órganos constitucionalmente autónomos rompen de origen la doctrina tradicional sobre el equilibrio de poderes y el control del poder en un Estado democrático y republicano. Porque aparecen como órganos especializados que técnicamente estén a la altura de tutelar derechos fundamentales, bienes de la nación y, por supuesto, administrar también la riqueza, como es el Banco de México en este caso. En este panorama, entonces, Estado constitucional, protección de o tutela efectiva de derechos fundamentales, división de poderes, pesos y contrapesos y control al poder. Eso es lo que hoy diseña o modela a cualquier Estado democrático. ¿Dónde nos encontramos nosotros como institución garante? ¿Y por qué somos institución garante? Siempre nos dicen todo el mundo, ya casi por tradición, que somos el órgano garante, ¿no? En materia de transparencia. ¿Qué quiere decir que seamos un órgano garante? ¿A qué nos referimos con órgano garante? ¿Quién me quiere decir? Que garantiza el acceso a la información y a la protección de datos. Que garantiza el acceso a la información y a la protección de datos. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hablamos de acceso a la información y protección de datos personales, ¿a qué nos referimos? ¿A un enunciado vacío, normativo? O, como les dije, la protección de datos personales y el acceso a la información pública son derechos fundamentales que tienen principios, valores y contenidos de carácter moral que se tienen que respetar. Es decir, no solamente porque lo mandate la norma, somos un organismo garante, sino que es un mandato constitucional que nos permite, a través del 1 constitucional, del 6º y del 16, estar a la altura de lo que hoy exige México. A ver, el artículo 16 constitucional, en su segundo párrafo: toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional. Ojo, este es un tema muy importante, muy discutido, por cierto, pero es de base constitucional.
y es el segundo párrafo del 16 Constitucional Federal, que dice disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Esa es la base constitucional de la protección de los datos personales. En lo que bajo el contenido del sexto constitucional, quiero que participen ustedes entonces y me digan qué debemos entender entonces por protección de datos personales, de acuerdo a lo que les acabo de leer. ¿Y qué son los datos personales? ¿Quién me quiere decir? Anímense. Pues A ver. toda información personal que incluya, no sé, tu certificado médico, Sí. A ver, dígame un ejemplo. Tu dirección, Sí. tu número, tu iris. Así es. Bueno, A ver, nombre. historial clínico. Domicilio, Número telefónico. número telefónico, Tipo de sangre. firma, CURP, RFC, contraseñas, Tu salario. tu salario, tu situación patrimonial, tu preferencia sexual, tu ideología, tu religión. Todos esos son datos personales. Y nosotros como órgano garante tenemos la obligación constitucional de protegerlo, ¿no? Luego dice el artículo 6º constitucional. Bueno, ojo, es importante que tengamos este intercambio de opiniones entre el órgano y ustedes, porque ¿en qué año creen que se agregó este párrafo al 16 constitucional? Y eso empalma muy bien con lo que les decía sobre estos 30 años de deficiencia normativa en la tutela, tanto constitucional como reglamentaria. ¿Hasta qué año creen que se introdujo en la base constitucional la protección de este derecho? 2009. El segundo párrafo se agregó en 2009. Entonces, como ven, es un derecho de base constitucional muy reciente, 9 años aproximadamente, ¿no? Y es importante que se los diga porque hoy nos vemos vinculados nosotros, ustedes y nosotros, fundamentalmente por lo que hace al acceso a la información pública, y muchas veces nos olvidamos que como órgano garante y como Estado tenemos una dualidad de protecciones constitucionales. Y la segunda es la protección de los datos personales, que ojo, para la doctrina, para muchos especialistas y para muchos investigadores, son dos derechos en colisión. Porque si yo, como ciudadano, solicito acceder a la información pública gubernamental y esa información pública, gubernamental o no, porque pueden incluirse otros entes obligados, implica el tratamiento de datos personales, ¿qué tenemos que hacer? Y hasta dónde tenemos que abrir la información de los entes obligados. Los dos son derechos de base constitucional, que como dijimos están en la cúspide normativa y los dos tienen que tener un mismo trato y una misma tutela. ¿Y qué se hace en caso de colisión? Ponderar. El derecho hoy atraviesa por ejercicios de interpretación y aplicación de la norma de manera diversa hace 20 años. ¿Qué hacemos? Ponderamos. ¿Y a qué me refiero con ponderar? El servicio público tiene un umbral de protección menor que el de cualquier ciudadano. Todo el servicio público, todas las personas o entes públicos que forman parte de las estructuras gubernamentales o que usan recursos públicos, tienen un umbral de protección constitucional menor en protección de datos personales y mayor en materia de acceso a la información pública. No significa que vamos a vulnerar el derecho que tienen en materia de protección de datos personales, pero mucha información que se otorgue vía una solicitud de acceso a la información pública, en algunos casos o será testada o resguardará datos exclusivos, personalísimos o
que, como dice el texto constitucional, pueda poner en riesgo la seguridad nacional, el orden público y la dignidad de las personas. Eso será el límite que tenemos nosotros para abrir o no determinada información. Luego viene el texto constitucional, en la base A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por las razones de interés público, otra vez, seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. Aquí, como notarán, y por eso hice la introducción, ya no estamos hablando solamente de la información en posesión o en posesión de los poderes tradicionales. ¿De quién más estamos hablando ahora? ¿Cuál es el rasgo distintivo que a nosotros como ciudadanos nos posibilita el ejercicio del derecho al acceso a la información? Lo describe muy notoriamente, exactamente, el uso de recursos públicos. ¿En manos de quiénes? La reforma constitucional que agregó esto, agregó a otros activos que son entes obligados hoy en el país y en la capital, tan importantes para la vida pública y democrática de la capital y del país. A ver, estamos hablando de los partidos políticos, estamos hablando de los sindicatos, estamos hablando de los fideicomisos, estamos hablando de los fondos públicos. Así de grande es el espectro del acceso a la información pública en nuestro país y en la capital. Es importante, por favor. ¿Qué tanto llega también a las personas morales, a las empresas? Porque también reciben recursos públicos a través de licitaciones, certificaciones y demás. Y muchas veces, por ejemplo, no se garantiza tanto este acceso porque testan el nombre del representante legal, la dirección de la empresa, que no es como tal un dato personal, sino es la empresa que está recibiendo recursos públicos para un servicio, lo que sea. O sea, ¿qué tanto ahí está, qué tanto alcance tiene hasta las personas morales también? No quiero invadir la parte de mis compañeras, ya le va a tocar a ellas exponer un poco el asunto, pero por supuesto también una responsabilidad por parte de personas jurídicas o morales con relación al acceso a la información y también a la protección de los datos personales, ¿no? Ojo, es un tema, esta es una primera aproximación. Podemos hablar horas y horas de esos temas, porque ahora con esto que me dices, acabo de dimensionar, por ejemplo, la protección de los datos personales que tienen que cubrir, por ejemplo, empresas tan importantes como Facebook, como Google, que además no tienen residencia en el país. ¿Qué hacemos para proteger los contenidos? Bueno, además, eso a nosotros como organismo garante de la capital no tenemos ahí atribución y competencia, es el INAI. Eso pasó con Cultura Colectiva hace no mucho, pasó con Cambridge Analytica, que todos lo conocimos, pasó con el Brexit, pasó un poco con el no en Colombia. Tenemos que identificar cuál va a ser la regulación en el mediano plazo de estas empresas que utilizan datos personales y cómo se utilizan. Yo tengo una duda. Cuando sí. el instituto toma una decisión, se crea un criterio, hay una jurisprudencia, ¿cómo se le llama eso? Si en adelante se va a tomar el mismo criterio por los comisionados que lleguen, distintos a los que se encuentran hoy, si es un histórico, porque en ese sentido, bueno, el que yo proporcione mi nombre es equivalente a que conozca el nombre de la empresa. Sí. La distinción es que yo no soy una persona pública, aparentemente no
soy una persona pública como lo puede ser la empresa. Así es. Ahí, ¿cuál es la distinción? Es una pregunta importante, es muy técnica, pero es muy importante. A ver, nosotros somos un organismo cuasi jurisdiccional, no lo somos. No somos un organismo jurisdiccional, ¿no? Digamos, pero sí lo somos en términos de colegiado, que nos permite a través de las ponencias, que por cierto, me parece que todos están informados ahora. Había una tradición en el Info hasta marzo de este año, en donde el jurídico del Instituto de Transparencia era quien proyectaba todo lo que hacía el instituto y los comisionados solamente revisaban lo que proyectaba el jurídico y subían esas resoluciones a los plenos. Hoy no. Parte de la reforma que nosotros hicimos al Instituto de Transparencia hace un par de meses, fue transitar a un modelo de ponencias en donde cada uno de los comisionados tiene un tramo de responsabilidad específica por asuntos que llegan al Pleno y que se turnan por orden alfabético, de cualquier ente obligado. Y entonces ahí realizamos un ejercicio cuasi jurisdiccional de análisis. Tenemos proyectistas, tenemos un equipo de trabajo específico por ponencia que nos permite hacer un análisis específico de cada solicitud no resuelta y cómo la proyectamos para que le mandatemos al ente público que la resuelva. Por cada denuncia en materia de datos personales, analizamos una por una y cómo le decimos a los entes obligados que cumplan con su responsabilidad. Eso va generando precedentes, un poco lo que usted señala. Si el Pleno del Instituto, por mayoría de votos o por unanimidad, empieza a generar precedentes con relación a ciertos temas, se pueden convertir en criterios orientadores para casos futuros. Incluso podemos nosotros retomar criterios orientadores del Instituto Nacional de Transparencia. Ojo, pero son orientadores. En materia de garantía al acceso a la información y protección de datos personales, como no somos un ente totalmente jurisdiccional, no podemos decir que sean vinculantes hacia adelante. Sin embargo, si la solidez argumentativa del comisionado ponente que se retome en el Pleno es suficiente y contundente, es posible que se vaya tomando un parámetro de resolución hacia adelante y sigamos en la misma ruta. En algunos casos pueden devenir reformas a las leyes sustantivas, a las leyes adjetivas, en donde podamos reajustar los criterios que nosotros tomemos en el Pleno del Instituto y como ponencias. Bien, como contexto, ¿cómo surgen estas instituciones y cómo surge también esta penetración tan importante hacia 2018, 2019 en materia de acceso a la información, protección de datos personales y por qué la importancia de que ustedes estén aquí? Porque finalmente la comunicación en cualquier parte del mundo, lo decía el comisionado presidente del INAI, muchas veces ustedes no les voy a enseñar nada de eso de comunicación, son expertos en el tema, pero alguna vez yo en Derecho aprendí que la información es poder. Y cómo se comunica también es una forma de ejercer el poder. Y entonces, hablando de equilibrios del poder, también tenemos que entender que el ejercicio de la libertad de expresión, el ejercicio de la libertad de prensa, también son derechos fundamentales que tenemos que tutelar. Y que como todos los derechos fundamentales en el mundo, hay límites y contrastes con otros que se tienen que tomar para su resolución a base de ciertas ponderaciones. Pero ¿qué quiero decir en este momento? 2018, 2017, 2016, los años de la alternancia, 2001 a 2018, marcaron una etapa de debilitamiento institucional en nuestro país, en materia de corrupción. Los índices en materia de corrupción en México crecieron a tamaños y a niveles desbordantes. Les voy a dar unos datos. Entre 2001 y 2018, por Transparencia Internacional, y son indicadores internacionales del índice de percepción de la corrupción. ¿Por qué 2001? ¿Por qué 2001? Exacto, por la alternancia. Porque como mexicanos creímos que la alternancia
y la llegada de la democracia, incipiente como fuera, iba a resolver todos los problemas que afligían al país, y que la simple llegada de un partido de oposición o el pluripartidismo o la representación de las diversas fuerzas políticas en nuestro país iba a resolver todos los problemas de clave democrática. Desafortunadamente nunca visualizamos que de manera paralela iba creciendo un flagelo que en 2018 encontramos como el más grande en Latinoamérica y que golpeó durísimo a México, que es el problema de la corrupción. Y así pasamos de 37 puntos a 28 puntos, claro, siendo el nivel más alto de corrupción, 0. Casi perdimos 10 puntos en 17 años. En el ranking del índice de percepción de la corrupción pasamos de un total de 180 países, ojo, del lugar 51 al 138, siendo Zambia uno de los países más corruptos y Dinamarca y Suecia de los mejores calificados. El problema es que hoy como mexicanos, o por lo menos al cierre de 2018, estábamos más cerca de Zambia que de Dinamarca o de Suecia. Somos el país que ocupa el último lugar en esa materia de los 34 países de la OCDE y el país peor evaluado del G20. Según datos del Banco Mundial, del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado y de la propia OEA, el costo de la corrupción en México fluctuó en esos años entre el 9 y el 10% del Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que de cada $100 que pudieron haberse invertido en economía y en el desarrollo mexicano, $10 se destinaban a actos de corrupción. Entonces llega, ¿cuánto tiempo tengo? Ya 10 minutos. Llega la transparencia en el modelo y en el diseño del Sistema Nacional Anticorrupción como parte estratégica del modelo que intenta frenar este flagelo en México. Y se inserta en el Sistema Nacional Anticorrupción vía el acceso a la información pública, fundamentalmente, y la rendición de cuentas. Hoy por hoy, en la capital del país, por la reforma política reciente, por el reajuste institucional que tuvimos como capital, no hemos consolidado nuestro sistema local anticorrupción. Ya existe a nivel nacional, falta a nivel nacional solamente las salas especializadas del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y hay 29 entidades federativas que ya tienen sistemas locales anticorrupción. La capital del país, por esta reestructura política y jurídica, se retrasó un poco en el ajuste a la norma general, pero ya se está construyendo. ¿Qué quiero decir? El acceso a la información pública gubernamental y no gubernamental, como ya vimos, también se convierte entonces en una herramienta que puede combatir a la corrupción y que la debe combatir. ¿Con quiénes nos vamos a coordinar? Con autoridades, para que lo visualicen en términos generales, cómo está diseñado el modelo a nivel nacional, por la Auditoría Superior de la Federación en México, la Auditoría Superior de la Ciudad de México, la Secretaría de la Contraloría en la Ciudad de México. Se van a crear también salas especializadas de los tribunales de justicia fiscal y administrativa. Se va a designar un fiscal especializado en materia de combate a la corrupción. Nosotros como órgano de transparencia tenemos un lugar en la mesa del sistema. Se va a elegir un comité de participación ciudadana. Ojo, que el comité de participación ciudadana es el presidente o quien preside a la coordinación del sistema nacional y local anticorrupción. Nos vamos a vincular con todos los poderes de la ciudad y vamos a intentar, vía este modelo de control, de fiscalización, de auditoría, de seguimiento, de evaluación y de transparencia, intentar corregir lo que se hizo hasta 2018 en materia de corrupción. De ahí la importancia que retoma nuestra materia en función de acceso a la información pública gubernamental. Ya con esto concluyo, porque insisto, podría decir mucho. Para mí es muy importante que estén aquí,
Cierro diciendo y organizando los temas. Somos un Estado constitucional y democrático. Hoy los derechos fundamentales son parte estratégica del modelo constitucional y su protección es invariable. Los pesos y contrapesos se tienen que hacer efectivos frente al poder y frente a los actos del poder que no necesariamente estén apegados a la legalidad. Instituciones autónomas también forman parte del modelo de control del poder, al igual que ustedes como medios de comunicación, que de facto, sin tener una base constitucional y legal, ¿no? Me refiero a que el modelo constitucional en ninguna parte dice que los medios de comunicación forman parte del equilibrio de poder, pero muchos politólogos y muchos investigadores, sociólogos, dicen que sí, que son parte del control del poder. También ejercen una función bidireccional entre las instituciones de control frente a un Estado constitucional. Nuestra democracia se vino desarrollando y consolidando en términos instrumentales. ¿Qué nos hace falta? Consolidar una democracia cada vez más sustantiva. Y para llegar a una democracia cada vez más sustantiva, necesitamos tutelar debidamente derechos fundamentales. Y eso implica, para no entrar en otros temas, insisto, acceso a la información pública y protección de datos personales. Ambos temas son derechos de base constitucional y que están en la cúspide normativa de nuestro país. Ambos derechos pueden entrar en colisión y en eso tenemos que tener mucha claridad, porque podemos acceder a la información, tenemos derecho a ello, pero también lo tenemos que hacer de manera muy responsable. Es decir, ya vimos tanto en la redacción del 16 constitucional como en la redacción del 6º constitucional, que es un parámetro que todos tenemos que conocer como mexicanos, como ciudadanos, y ustedes como parte de este gremio tan importante para la capital, que los derechos humanos, los derechos fundamentales, todos, invariablemente todos, tienen límites en su ejercicio. Y eso es importante que los conozcamos. Por supuesto, los vamos a utilizar como una herramienta que nos permita fortalecer primero a nuestra democracia, segundo, combatir la corrupción, pero también tienen que ser utilizados de manera responsable. Eso es fundamental. En materia electoral se desarrollaron algunos criterios que para mí son muy sensatos en materia de redes sociales, medios de comunicación, etcétera, que incluso tenían la posibilidad de desechar quejas o denuncias que en la base legal decían que eran frívolas, ¿no? Hoy no hemos llegado a ese momento en el acceso a la información pública. El acceso a la información pública es una herramienta muy importante para la sociedad en México, para transparentar, para visibilizar lo que se haga en el ámbito público y quienes tengan recursos públicos irremediablemente. Pero ese ejercicio se tiene que hacer de manera muy responsable, porque también tiene límites, y los límites son los que ya ustedes acaban de escuchar. No son los límites que nosotros como autoridad en algún momento, a los que en algún momento tengamos que recurrir porque de repente se nos ocurrió, sino porque nos vamos a pegar a la base constitucional. Hay varios principios que se tienen que tomar en consideración sobre acceso a la información pública y protección de datos personales. Y la tutela que vamos a ejercer tiene que ser efectiva, tiene que ser de mucha comunicación y vinculación. Tenemos que hacerle entender a la gente cómo se ejerce debidamente estos derechos y para qué estamos nosotros como órgano garante. Esta es una charla de acercamiento para que identificamos cuál es la importancia en términos generales del acceso a la información pública y la protección de datos personales en nuestra base constitucional. Ya la parte técnica y procedimental la verán un poquito con mis compañeras y compañeros, pero para mí y para mis compañeras comisionadas es un verdadero honor que estén con nosotros, que son parte ustedes también de la sociedad mexicana, de la sociedad del país, que tienen una alta influencia en las tomas de decisiones públicas en la capital y que por eso los llamamos, porque compartimos una responsabilidad democrática juntos. Y porque nosotros, los comisionados y comisionadas que estamos en el instituto, lo hemos platicado más de una vez. Estamos aquí sí porque tenemos un mandato constitucional, pero también porque tenemos la convicción democrática de que esto funcione, de que las instituciones democráticas funcionen para lo que están diseñadas y que
nosotros lo dijimos y afortunadamente eso está grabado. Nosotros en nuestras entrevistas en el Congreso dijimos que íbamos a realizar acciones estratégicas de vinculación con periodistas, con empresarios, con sociedad civil, organizada y no, ojo, con redes sociales y con todos los instrumentos y estrategias que nos permitan tener un acercamiento cada vez mayor, cada vez más sencillo, cada vez más viable en la sociedad. Y que lo que en alguna vez se vio como casi una especialidad o una técnica muy especializada, hoy se pueda transmitir de otra manera, apoyándonos también en ustedes. Así que, insisto, un honor que estén con nosotros todas y todos y que no sea la última vez. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, comisionado presidente. Gracias. Y si Muchas gracias. hubiese alguna pregunta respecto a lo que aquí expuso el comisionado presidente, no, bueno, en caso de Moisés Sánchez Limón. Yo creo que más que pregunta es una reflexión en voz alta ante los hechos de las administraciones actuales, tanto la local como la nacional, a la preferencia de ustedes que son Gracias, querida. de la gran reforma constitucional del 77, que luego se transforma con mayor profundidad en la del 97, donde la famosa en el Congreso, cuando en el Congreso concluyen con esta la Comisión de Hacienda, pues y que da paso a la Auditoría Superior de la Federación, y que también el Grupo Oaxaca, que les da es la génesis de ustedes. Pero vaya, yo aterrizo al margen de este marco, del marco histórico que pueda tener, y sin querer aparecer muy conocedor del tema, creo que el papel que ustedes juegan en este momento es muy fundamental, y por eso digo, más que una pregunta, yo creo que esto nos implica como periodistas, como comunicadores, en el uso de la información que ustedes pueden abrir, y que a partir también de este 16 constitucional que acaba de pasar con esta reforma en los transitorios, donde se quería amarrar un poco más esto y sujetarlo a los vaivenes políticos, que ustedes dejen de depender de tantas preferencias políticas. Por eso yo siento que se tardó tanto, más de 15 años, en aterrizar el INAI y de aterrizar ahora el Info, porque justo los partidos políticos no posibilitaban esta apertura de los sindicatos y de los propios partidos como entes públicos, porque reciben lana, que son las prerrogativas, y que están obligados ahora a decir qué es lo que hacen, ¿no? Creo, insisto, es una reflexión en voz alta, y qué bueno que nos invitan a este asunto, no es darles escoba, pero sí que también nosotros no estemos más enterados de lo que hacen. Yo en lo personal, y esto lo debo declarar, yo también asisto porque quiero conocer un procedimiento local de cómo voy a entrar para saber qué está haciendo la señora Sheinbaum, no sé, por ejemplo, con esto de la contingencia, ¿no? De que no dejaron un protocolo cuando los protocolos deben ser permanentes. Entonces, acudir a ustedes y que me abran esa información, más lo declaro, no sé cómo sea. Entonces, de mi parte es justo asistir para que ustedes me digan, es con peritas o con manzanitas, tienes que entrarle por este lado, preguntar así asado, como ocurre con el INAI, que también era al principio algo complicado, pero insisto, yo en mi caso, reconocerles este asunto no escoba, simplemente como un usuario de estas herramientas que son bien fundamentales, y que nosotros también los debemos de defender a ustedes, ¿no? Porque son muy endebles frente al legislativo. El legislativo hace lo que se le pega la gana, que hacen convocatorias y mesas de trabajo, y al final hacen lo que acuerdan, como hoy lo vimos, ¿no?, en la Cámara de Diputados. Perdón por el uso muy personal de esto. Gracias. Muchas gracias, Moisés Sánchez Limón. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, de ser así, continuamos. Si están de acuerdo, damos un receso de 10 minutos.